Soy Ricardo Rossi y es un placer estar aquí en el Parque Etnobotánico Mora, en la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos. Hoy hemos visitado un proyecto de ecoturismo con lupa, que es un proyecto que hemos realizado en colaboración con el Parco Dolomiti Bellunesi, en que Dolomiti Bellunesi tiene una zona alta en el norte de Italia, es un parque nacional que protege los hábitats alpinos, y esa altitud alta tiene una analogía con la latitud alta. En las altas latitudes dominan también una flora de pequeñas plantas, como son los musgos, los líquenes, y así hicimos un hermanamiento entre el Parque Nacional Dolomiti Bellunesi, de donde estaba la nona, ¿no?, Giustena Sacchetti, con el Parco Mora. Y aquí tenemos a Antonio, mi sobrino, Antonio Rossi, en que hoy hemos aprendido que, por ejemplo, los líquenes como el giallo crecen ¿dónde, Antonio? En la rocha, en el tronco. Y los musgos, por ejemplo. En el suelo, en el tronco, en la rocha. Entonces, tenemos plantitas pequeñas como los musgos, los líquenes, que crecen sobre sustratos diferentes, los sustratos de roca, los sustratos de tronco, los sustratos de suelo, y los turistas comienzan, como Antonio, a apreciar la diversidad de los pequeños hábitats y sus pequeños habitantes, como están en Dolomiti Bellunesi, como están en Cabo de Hornos.